contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Primera de Corintios capítulo 16. Vamos a leer versículos 8 y 9. Hoy vamos a hablar acerca de las puertas. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Esto lo escribe Pablo, ¿sí? Pablo es el autor de la carta de Corintios. Y él le escribe a esta iglesia que él mismo había fundado. Entonces él le escribe desde Éfeso probablemente. Y le dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, que era una fiesta que se había, digamos, después de lo que fue literalmente el evento de Pentecostés en Hechos 2, se había constituido en una de las celebraciones más importantes del pueblo de Dios. ¿Sí? Es como decir, no sé, el cumpleaños de cada uno de nosotros, o el cumpleaños de la iglesia, o el aniversario de esto, de aquello. Ellos habían instituido la fiesta del Pentecostés. Entonces Pablo está diciendo, me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés, y le da las razones, explica los motivos por qué él va a permanecer en Éfeso a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Le dice, versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Otra versión dice, mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se oponen. Vamos a situarnos un poquito. Éfeso era una ciudad comercial muy importante por aquel entonces. Era un lugar de mucho tráfico comercial. Era como que estaba situada en el centro de toda esa zona. De ahí podía salir hacia varias ciudades importantes por aquel entonces. ¿Sí? Entonces, además de ser una ciudad comercial importante, era una ciudad portuaria importantísima. No se olviden que por aquel entonces lo que era el comercio y lo portuario incidían muchísimo en la economía por aquel tiempo. ¿Sí? Era un factor importante a nivel económico. Además, era una ciudad que estaba muy avanzada en cuestiones filosóficas, en cuestiones de arte y en cuestiones, como dijimos, de comercio, pero también una ciudad muy, muy volcada a la idolatría. Muy idólatra. De hecho, ahora vamos a leer un texto que está en Hechos 19:28. Vamos a Hechos 19:28. Este texto que vamos a leer ahora cita, hace referencia a una de las diosas por aquel entonces, de los de Éfeso. Para que más o menos nos ubiquemos en la actualidad, Éfeso es lo que es hoy en la actualidad Turquía. ¿Sí? Después busquen Turquía en América del Sur. No. Y se van a dar cuenta que ahí estaba Éfeso. Ya no queda prácticamente rastros de esa ciudad porque el mar ha ido comiendo a la ciudad. Entonces lo que queda es muy poco de esa ciudad de Éfeso. ¿Qué dice Hechos 19:28? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Bien, simplemente quería añadir a lo que venimos hablando ese versículo como para que ustedes entiendan que la idolatría
o la adoración en aquel entonces tenía a esa diosa, Diana, como centro de la adoración justamente ahí en la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Era una de las diosas a las que se le rendía culto porque se consideraba como caída del cielo. Se la consideraba como caída del cielo, y aún después, 2 décadas después de que Jesús murió y ascendió a los cielos, todavía se la seguía venerando como una diosa. Por eso Pablo la cita. Pablo citaba constantemente todo lo que tenía que ver. Si ustedes leen bien las cartas paulinas, se van a dar cuenta que Pablo solía citar el contexto en el que él predicaba el Evangelio y generaba todo lo que generaba. Y cita a Diana de los Efesios como una de las que recibían adoración por aquel entonces. Entonces dijimos, Éfeso, no perdamos de vista el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta. Él estaba en Éfeso, le escribe a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia, me voy a quedar acá, ¿sí? Me voy a quedar acá hasta la fiesta de Pentecostés. Yo quiero que en esta noche podamos hablar acerca de las puertas. Puertas. Muchas veces, todos nosotros, en muchas oportunidades, hemos orado pidiéndole a Dios, Señor, abrime una puerta. ¿Sí o no? ¿Quién de los que está acá no le ha pedido alguna vez a Dios, Señor, abrime una puerta? Señor, que se abra esta puerta. Te ruego que se abra esta puerta. Hemos orado muchas veces así. Ahora, una puerta, en primer lugar, representa oportunidades. Una puerta, en primer lugar, representa oportunidades. Pablo dice lo siguiente, estaré en Éfeso hasta. Estaré en Éfeso hasta. Pablo comprendía la importancia de permanencia o de permanecer en ciertos lugares hasta. Muchas veces nosotros no crecemos, primero porque no entendemos que una puerta es una oportunidad. Segundo, porque no entendemos que la puerta también es no solamente algo que me habilita para entrar, sino que me habilita para salir. Pablo dice, yo voy a permanecer porque acá se me abrió una puerta, pero voy a permanecer hasta que le pone un condimento extra. Dice, mi sentido o mi razón de estar en este lugar tiene un propósito. Yo voy a permanecer hasta que considere que el tiempo se terminó. ¿Sí? Cuando no crecemos es porque permanecemos en ciertos sitios o atados a ciertas relaciones más de la cuenta. Pablo dice, yo entiendo que acá se me abrió una puerta y voy a permanecer acá hasta que empiece lo que tiene que empezar. Entonces yo tengo que saber hacer la lectura correspondiente. Esa puerta que le estoy pidiendo a Dios significa un punto de entrada, pero también es un punto de salida. Tiene una simbología con esto, con entrar y con salir. Yo voy a entrar, pero después tengo que salir. El tema es saber cuándo yo tengo que salir de ese lugar, o de ese sitio, o terminar con esa relación. ¿Sí? Hay un momento en el que tenemos que saber ponerle punto final a ciertas cosas en nuestra vida. Porque si no, no podemos crecer. Hay un momento en el que tenemos que agarrar y decir, bueno, hasta acá llegó, hasta acá. Si yo quiero seguir creciendo, tengo que saber, como Pablo, si Pablo hubiese dicho, bueno, ya está, quiero que sepan que voy a anclar mi vida definitivamente acá en Éfeso, les voy a solamente escribir desde acá, les voy a seguir mandando cartas, voy a seguir orando por ustedes. Sin embargo, él dijo, no, no, no. Él entendió que su estadía en Éfeso era por un tiempo. Es por un tiempo. Cuando nosotros no entendemos los tiempos de Dios para nuestra vida, es cuando nosotros nos anclamos mucho más tiempo del que corresponde en
lugares y en relaciones y en situaciones para las cuales no tenemos que darle más tiempo del que corresponde. Entonces Pablo dice, a la iglesia le dice, yo voy a permanecer acá hasta que llegue el Pentecostés. Cuando llegue Pentecostés, continúo mi camino, continúo con mi viaje. Agrega él ahí la razón de su permanencia. Agrega, Pablo le escribe a la iglesia y es puntual, le dice, voy a permanecer acá, pero no voy a permanecer porque tengo ganas, porque me gusta la ciudad, porque veo una importante posibilidad de crecer económicamente. ¿Sí? Pablo dice, yo veo una oportunidad de crecer, pero de acuerdo a mi llamado, de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. No me quedo en Éfeso porque es la ciudad importante del momento, porque es una ciudad comercial, donde yo puedo hacer una diferencia económica. No dice eso, en ningún momento Pablo da esas razones por las cuales él va a permanecer ahí. Él dice, se me abrió una puerta, ¿para qué? Para que el evangelio sea predicado en esta ciudad. Era una ciudad estratégica. Era una ciudad importante por aquel entonces. Entonces Pablo le escribe a la iglesia y le dice, yo voy a permanecer acá, pero no porque me gusta la ciudad. No voy a quedarme acá porque veo una posibilidad de crecer a nivel económico, porque de acá nos hacemos famosos, porque estamos como en la Miami del momento. No, estamos acá, permaneceremos acá, porque hemos encontrado que primero se abrió una puerta. Y esa puerta que se abrió no tiene que ver con algo nuestro, sino con algo que Dios quiere que hagamos. Amén. Amén. Entonces, no tenía que ver con un capricho la estadía de Pablo ahí. Era porque delante de él se abrió una puerta. Nunca te quedes en un lugar simplemente por gusto o simplemente porque ves una oportunidad de crecer en lo que vos hacés. Primero, fíjate si la puerta que se abre delante tuyo responde al propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? ¿Me van escuchando bien ahí? Sí. Está bien. Pablo vio una oportunidad ahí. Vio una oportunidad. Una puerta abierta debe ser aprovechada. Si Dios en este tiempo nos abre alguna puerta, la tenemos que aprovechar. Pero si la abre Dios, y la abre Dios, y si Dios la abre, perdón, siempre va a apuntar a que el propósito por el cual Él nos llamó se amplifique, tenga mayor alcance, se desarrolle más grandemente todavía. Dios no abre puertas porque sí. Las puertas que Dios abre, primero y principal, deben estar alineadas a nuestro propósito en Dios. Porque a veces son puertas que nosotros le pedimos a Dios que las abra y son puertas que muchas veces responden a mi deseo, a mis ganas, a mis gustos. Y dejamos de lado todo aquello que tiene que ver con el plan de Dios para nosotros. ¿Sí? Nuevamente quiero citar esto que empezamos a hablar el día martes. Tu posicionamiento y el mío debe ser aprovechado para ser de influencia. Cuando vimos esto de Nehemías el día martes, la posición que él ocupaba, no la pensaba solamente para él, la pensaba para ser de influencia a todo un pueblo, a toda una nación. Y lo que está haciendo acá Pablo es aprovechar ese lugar, esa posición que tenía para poder ser de mayor influencia. Dijo, esta es una puerta grande, es una puerta eficaz, está en el centro neurálgico de toda esta zona y me va a permitir a mí, de acuerdo a lo que veo, poder llegar a otros sitios. Amén. Amén. Pablo estaba entonces en una gran ciudad y estaba viendo que tenía una gran oportunidad.
para que desde allí él pudiese alcanzar a la mayor cantidad de personas de aquel lugar y sus alrededores. Lo que justifica su estadía, o tu estadía y la mía, en ciertos sitios, es la oportunidad que vos y yo tengamos de hacer algo significativo para Dios. Lo que justifica nuestra estadía en un lugar responde al hecho de preguntarnos y respondernos esto. ¿Yo estoy acá porque me gusta o porque de acá yo entiendo que puedo hacer algo relevante y significativo para el reino de los cielos? Permanezco en este lugar, en este sitio, permanezco en esto que estoy haciendo porque desde esto que estoy haciendo yo encuentro una puerta abierta para hacer algo grande para Dios o porque simplemente me gusta. Entonces, Pablo no está pensando en permanecer en Éfeso sin propósito alguno. Si nosotros entendemos y decimos, como decimos muchas veces, que somos personas de propósito, que tenemos un propósito de Dios, entonces todo lo que hacemos debiera responder a ese propósito. Porque no debiéramos desperdiciar lo primero que tenemos a mano, que es el tiempo. Debiéramos aprovecharlo para cumplir ese propósito por el cual Dios nos tiene en este tiempo en la tierra. Quiero decirles algo, ninguno de nosotros se va a ir de esta tierra hasta que no haya sacado de su interior todo aquello que Dios ha encapsulado. Ninguno de nosotros se va a ir de este mundo, de esta tierra, a menos que haya vaciado lo que Dios depositó en su interior hacia el exterior. Entonces, si Dios nos hizo con un propósito, lo mejor que nosotros podemos hacer es responder efectivamente a ese propósito. Y Pablo, que tenía claro el propósito de Dios para su vida, dice, se me abrió una puerta, estoy viendo que se me abrió una puerta acá. Voy a permanecer acá porque quiero aprovechar esa puerta que Dios me abrió. Amén. Amén. A veces permanecemos más tiempo del debido en lugares o con personas involucrados en relaciones porque no queremos abrirnos a esas nuevas posibilidades por la incertidumbre que éstas generan. Las nuevas posibilidades generan nuevas incertidumbres, generan cierta incomodidad. A Pablo lo estaban esperando en Corinto. Sin embargo, él dice, yo voy a permanecer acá porque acá veo una oportunidad de hacer algo significativo, algo relevante para Dios. Pablo era un hombre de propósito, no era una persona desenfocada. La persona desenfocada es aquella que no le encuentra sentido a nada. No descubrió todavía su porqué, la razón de su existencia. Entonces, no ve las puertas que se abren, no las valora como tal. Tu permanencia en algún sitio tiene que tener propósito alguno. Eso anotátelo ahí como un principio fundamental. Tu permanencia en el sitio donde vos estás tiene que tener propósito alguno. No podés quedarte en un lugar solo por estar. No podés permanecer vinculado o vinculada a ciertas relaciones solamente porque te acostumbraste a dichas relaciones. Tiene que tener propósito. Las amistades que nosotros entablamos tienen que tener propósito, tienen que empujarnos al cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida, si no, no son relaciones que nos convengan. ¿Sí? Amén. Amén. Porque si no, lo que no te impulsa te frena. No hay un punto intermedio. Lo que no te impulsa te frena. Si no descubrimos el propósito por el cual Dios nos plantó en esta iglesia, entonces muy probablemente nuestra permanencia en la congregación sea tan duradera, como lo es el agua entre las manos. Si no descubrimos por qué Dios nos plantó en esta congregación, ¿sabés qué va a pasar? Que nuestra permanencia en la congregación va a ser como el agua entre las manos. Lo que dure va a ser eso. Por eso es importante
entender que mi permanencia en un sitio tiene que tener un propósito. ¿Por qué Dios me plantó en esta ciudad? Porque tenés un propósito que cumplir en esta ciudad. Pablo dice entonces, tengo una posibilidad, una puerta es una posibilidad. Lo segundo que Pablo dice y describe cómo es esa puerta. Él dice, es una puerta grande y, ¿qué más dice el texto ahí? ¿Qué dice el texto? Grande y eficaz. Grande y eficaz. Puerta grande y eficaz. Yo me lo imagino a Pablo, mientras escribía este mensaje, yo me lo imaginaba pluma en mano, un rollo ahí escribiéndole a la iglesia, una hoja, un papel, y diciéndole, sentado, mirando una ventana así, en el centro comercial de aquel entonces, la ciudad de Éfeso, mirando una ventana, y yo me lo imaginaba que veía llegar los barcos y los veía salir por diferentes direcciones, por diferentes o en diferentes sentidos. Y me lo imaginaba viendo oportunidades. Y me lo imaginaba diciendo, si podemos aprovechar esta oportunidad, es una puerta que se nos abre, pero es grande y es eficaz. De acá podemos llegar a otras ciudades con el Evangelio de Cristo. De acá podemos dar a conocer a este Dios, desde este lugar podemos dar a conocer a este Dios a otros lugares, a otras personas, a otras culturas. Cuando estamos cumpliendo nuestro propósito en Dios, las puertas que Dios abre siempre son grandes y eficaces porque responden al propósito de Dios. Siempre las puertas que Dios abre son grandes y eficaces porque responden a su propósito. Y nunca van a tener el impacto que puede tener una puerta abierta por Dios en función del propósito de Él para nuestra vida, cuando una puerta se abre y responde a un gusto simple y sencillamente nuestro. El impacto de las puertas que Dios abre son siempre mayores, son siempre grandes. Por eso Pablo describe, dice, es una puerta grande la que se abre, pero porque él pensaba en su propósito. Pablo era un hombre que ya había renunciado a sus cuestiones personales. Era un hombre que ya había muerto a sus deseos personales. Entonces él dice, yo veo una puerta grande, veo una posibilidad grande. Desde acá podemos alcanzar otras ciudades que también son importantes. Este es el centro, estamos en un lugar neurálgico, en un punto central importante. Cuando pensamos en el propósito de Dios, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con los argumentos, se desvanecen, carecen de peso, carecen de sentido. ¿Por qué? Porque todo responde a ese propósito por el cual permanecemos donde permanecemos. Las puertas que Dios abra serán tan grandes y tan eficaces de acuerdo a nuestro enfoque, a nuestra visión y a nuestra capacidad para aprovechar esas oportunidades. Pensemos en esto. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Pablo estaba en un lugar estratégico en el que decidió permanecer hasta determinado tiempo. Su permanencia, como dijimos recién, responde a un propósito. Él veía ahí una puerta grande y eficaz a pesar de la oposición. A pesar de la oposición. ¿Escuchaste bien eso? Sí. A veces consideramos, frente a la más mínima oposición, que esa puerta no es de Dios. Entonces, ¿qué decimos? No, esta puerta no la abrió Dios. ¿Por qué? Porque mirá las luchas que tengo, mirá la oposición que se levantó. Mirá las dificultades que estoy padeciendo por entrar por esta puerta que Dios me abrió. Cuando Dios manda al pueblo a la tierra prometida, Dios le entrega la tierra prometida, pero les advierte, muchachos, hay algo que yo no voy a hacer, que no hice y no tengo pensado hacer, que lo van a tener que hacer ustedes.
ustedes van a tener que sacar a todos los usurpadores que están ahí adentro. Ustedes van a tener que sacar a todos los que están ahí. Yo no lo voy a hacer, pero yo les entregué esa tierra. Y muchas veces, de hecho, si vas a la Biblia, te vas a encontrar con que de cada 12 hay dos que solamente van a decir, sí, la tierra es buena. O sea, son muy pocos los que te van a alentar a continuar en tu proyecto, en tu meta, en tu objetivo, en tu propósito. Son muy pocos los que te van a decir, sí, dale, porque si Dios te lo dijo, entonces así va a ser. Van a ser muchos más los que van a tirar mal la onda, los que te van a envidiar, los que te van a criticar, inclusive los que van a orar para que tu proyecto, tu meta, tu objetivo y tu propósito se venga al tacho. Nunca me voy a olvidar cuando llegamos ahí a la España, me acuerdo que llamé a un muchacho cristiano él, para que fuera a ver qué se podía hacer con respecto a algunos trabajos que había que hacer ahí. Y el muchacho me dice, Diego, ¿sabés que hay gente de mi iglesia que está esperando que ustedes vuelvan al garage donde iniciaron? Ah, mirá vos qué interesante. Mirá vos, qué lindo. Qué buena onda. Pero no tiene que sorprendernos eso. Frente a la oposición, vos tenés que levantar más en alto la puerta que se abrió. Tenés que darle más valor a la puerta que Dios te abrió. Tenés que esperar oposición. Tenés que saber que se va a levantar gente en este tiempo que va a decir que lo que nosotros estamos haciendo no tiene valor, no tiene validez, que es una estupidez que perdamos el tiempo de la manera que lo estamos haciendo. Te van a decir todas esas cosas, inclusive algunos te la van a camuflar de espiritualidad. No, bueno, siento que eso no es de Dios, te van a decir los caraduras. Tenés que saber que se va a levantar gente así, que va a querer desacreditar todo lo que estamos haciendo, o todo lo que estás haciendo. Por eso Pablo dice, se levantó oposición, pero yo no me enfoco en la oposición. Yo me enfoco en la puerta que Dios me está abriendo, es una puerta grande y eficaz. Soy una persona enfocada, tengo propósito. Por eso te hablé de enfoque, porque la puerta tiene que ver con estar enfocado. ¿Es grande de acuerdo a tu visión o es pequeña de acuerdo a tu visión? Las puertas que Dios abre pueden ser grandes o pueden ser pequeñas, de acuerdo a cómo vos las veas. Y puede ser eficaz de acuerdo a cómo vos las sepas aprovechar. No tiene que ver con algo que Dios hace. Dios abre la puerta. Pero si es productiva, ahí ya depende de cómo yo aproveche. Si es eficaz, va a depender mucho de cómo yo aproveche esa puerta que Dios me está abriendo. Amén. Amén. No consideres nunca frente a la oposición volver atrás. La Biblia dice que Dios no se agrada de aquellos que retroceden. La Biblia dice que Dios no se agrada de los que retroceden. Mucha gente en este tiempo ha retrocedido porque prefirió enfocarse en la oposición, en el problema, en la situación, y no vio la oportunidad grande y eficaz que se les estaba presentando. Mucha gente dice, si es de Dios no habrá problemas. Eso es un error. Si es de Dios vas a tener problemas. Más problemas todavía. Más lucha. Más conflicto. Se va a levantar alrededor tuyo gente que va a decir un montón de cosas. Pero el problema es porque le generas a ellos envidia, celo. Algunos pierden la oportunidad que representa esa puerta grande y eficaz porque dicen o razonan así. Escuchen esto. La puerta es grande, pero yo soy pequeño. No puedo.
La puerta es una bendición, pero no es para mí, porque yo no estoy preparado. La puerta se ve grande y buena, pero no me la merezco. ¿Sí? Así piensa mucha gente, así razonan muchas personas. Dios les abre una puerta y en lugar de ver la oportunidad que eso significa, no me merezco esta puerta abierta de Dios. No, yo no estoy preparado para esa puerta. No, yo no, soy pequeño, la puerta es buena, es interesante, se ve atractiva, pero no es para mí, seguro que no es para mí. Entonces la dejan pasar. La dejan pasar. Enfoque, anota esto por ahí si querés. Enfoque, visión y productividad. 3 cosas que van juntas y determinan el resultado en aquello que hemos sido llamados. Pablo era un tipo enfocado. Dijo, es una puerta grande, visión, y es eficaz, productividad. La eficacia no dependía de Dios, dependía de cómo él aprovechara esa puerta. Las puertas serán grandes o pequeñas de acuerdo a la visión que yo tenga de las mismas. Serán tan eficaces como el aprovechamiento que pueda hacer de ellas. Dios nos va a abrir puertas en este tiempo, mis queridos. Dios nos va a abrir puertas en este tiempo. Como individuos, como familias, como iglesia, Dios abrirá puertas, pero esas puertas van a ser grandes y eficaces de acuerdo a la visión y al aprovechamiento que tengamos o no de ellas. ¿Sí? Amén. Amén. Por eso que tenemos que entrenarnos en esto. Tenemos que entrenarnos, porque a veces desperdiciamos oportunidades porque pensamos que no somos merecedores de esas oportunidades que Dios nos da. ¿Por qué hay quienes nunca crecen en sus proyectos? Porque todas las puertas que se les abren las ven siempre pequeñas. Es una cuestión de visión. No, es una puerta pequeña, entonces la deja pasar. Y olvidan que Jesús también dijo, sé fiel en lo poco, ¿y qué va a pasar? Bueno, mucho te pondré. Sobre mucho, bien, sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco. Como no hay visión, esas puertas se terminan cerrando finalmente. Pablo veía que la puerta abierta, grande y eficaz, allí en Éfeso, podría ser el inicio de una gran congregación. Pablo estaba en Éfeso. Era un tipo enfocado. Veía una gran oportunidad. Dijo, la tengo que aprovechar. Y me voy a quedar acá. Y muy probablemente durante esa estadía es que termina fundando la iglesia de Éfeso. ¿Se están dando cuenta cómo viene el tema? Cuando dejamos pasar oportunidades, nunca sabemos lo que pudiese haber ocurrido si las hubiésemos aprovechado. Pablo dijo, yo voy a hacer que mi estadía en este lugar tenga propósito. Soy una persona de propósito. No puedo desperdiciar tiempo y oportunidad. Amén. Amén. Muchas veces la falta de productividad es básica y sencillamente a la falta de visión y a la falta de enfoque. No sabemos lo que queremos, entonces como no sabemos lo que queremos, no vemos resultados y pensamos que somos unos fracasados. Y en realidad el fracaso, la falta de productividad responde a la falta de enfoque y a la falta de visión. Pablo era una persona tan enfocada, con una visión amplia, que se tornaba productivo. Donde iba, el tipo, ¡pum!, fundaba una iglesia. ¿Sí? Porque él tenía claro cuál era su propósito y su llamado. Entonces estaba en Éfeso, le escribía a la gente de Corinto, pero pensaba en Éfeso. Muchachos, los quiero mucho, los amo, los saludo con la paz del Señor, pero me voy a quedar acá hasta que pase lo que tenga que pasar.
Y era tan enfocado y veía oportunidades continuas y constantemente que él, al estar en Éfeso, muy probablemente haya terminado ahí fundando durante ese periodo la iglesia de Éfeso, que después da origen al libro de los Efesios. ¿Sí? Una puerta abierta siempre trae consigo oposición. Una puerta que Dios te abre siempre trae consigo oposición. Pablo afirma que son muchos, no dice son 2 o 3 gatos locos, son 2 o 3 rayaditos que están ahí dando vueltas haciéndome la vida imposible. Dice, son muchos los que se me oponen. Cuando Dios te abre una puerta de bendición, vas a observar que a tu alrededor se van a levantar detractores, se van a levantar personas envidiosas que no soportarán ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Se van a enojar porque no van a entender por qué a vos sí y a ellos no. Que inclusive maldecirán tu vida a causa de lo que está sucediéndote. Hay gente que no soporta ver lo que Dios hace en tu vida, no va a soportar, no se va a bancar ver cómo Dios te bendice. No se va a bancar ver que Dios empieza a hacer algo especial en tu vida, entonces se va a levantar a criticarte, a hablar mal de vos, a decir que lo que vos haces no tiene validez, se van a levantar a tu alrededor personas envidiosas, inclusive habrá quienes te van a maldecir por causa de lo que Dios está haciendo. Tenemos que saber que cuando Dios empieza a levantar nuestra vida, habrá quienes no les va a gustar la idea y van a querer que bajemos. Muchas personas, inclusive aprendamos a tener cuidado con aquellos que nos levantan frecuentemente. Porque mucha gente a veces te levanta y con la misma rapidez con la que te levanta te quiere bajar. Entonces tengamos cuidado con eso. Pero Pablo dice, se me abrió una puerta, hay una puerta importante abierta acá, aunque hay muchos que se me oponen. Y vos tenés que saber que cuando se abre una puerta, va a haber gente que no va a querer que vos entres por esa puerta, porque esa puerta representa bendición para tu vida. ¿Sí? Amén. Y un poco de resistencia y oposición son suficientes para que nos rindamos, entonces jamás lograremos algo significativo, porque siempre que se abra una puerta que indique o que nos impulse el crecimiento, vas a encontrar oposición. No tiene que ser un factor para que abandonemos la resistencia y la oposición que podamos encontrar en el camino. Hay gente que frente a la oposición retrocede y lo que hace es invalidar el alcance de dicha puerta abierta. Hace un compromiso delante del Señor, es decir, Señor, no importa que se levante oposición, yo no vuelvo atrás. Amén. Amén. No vuelvo atrás. Se levantará quien se levante, pero no vuelvo atrás, no tengo chances, no puedo volver atrás. ¿Querés que Dios te abra puertas en este tiempo? Amén. 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 Se fue el internet. A ver, volvé, es mi voz la que se va ahora. ¿Queremos que Dios nos abra puertas? Amén. Sí. Amén. Bueno, entonces, si querés que se abran puertas en este tiempo en tu vida, prepárate para que se levante oposición. Prepárate para tener conflictos. Prepárate para tener luchas. Prepárate porque va a generarse a tu alrededor algo que va a querer que vos termines desenfocándote. ¿Sí? Ahora, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No asesinemos a nadie, no salgamos a sacrificar a nadie. Nuestra lucha es contra oposición que se levanta en el mundo espiritual.
¿Sí? Cuando se levante una persona a criticarte, a envidiarte, a decirte que lo que vos haces no tiene sentido, que no tiene valor o validez, no te enojes con la persona. No es contra carne y sangre la lucha. Imagínate, ¿por qué te cité el contexto en que Pablo estaba escribiendo esto? Para que más o menos entendiéramos a qué se iba a enfrentar él. Él cuando dice, son muchos los que se me oponen, no estaba pensando en una estatuilla de Diana de los Efesios. Está pensando en lo que eso representa, en la idolatría, en el paganismo. Está pensando en todo lo que significan en las personas que son estafadores, en los fraudes, porque era un lugar de mucho tránsito comercial. Se hacían grandes negocios ahí. Entonces Pablo dice, estoy acá, pero a pesar de la oposición veo que hay una gran oportunidad para dar a conocer a Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Si querés que en este tiempo Dios abra puertas, entonces prepárate para la oposición, prepárate para la envidia, para ser celado, para ser criticado. Gente se va a levantar, aunque no nos guste, pero va a ocurrir por causa de lo que Dios está haciendo. No te preocupes, es Dios el que está promoviéndonos, es Dios el que está favoreciéndonos, es Dios, es Dios. Lo último que tenemos que tener en cuenta es que una puerta abierta representa gracia y favor. Gracia y favor. Si la puerta está abierta, lo que a mí me resta es atravesarla. Nada más. Ya alguien la abrió por mí. Si la puerta está abierta, hay alguien que ya la abrió por mí. A mí lo que me resta es atravesarla y entrar a disfrutar de lo que significa esa puerta abierta. Tal vez buscamos esa puerta, pero no somos nosotros quienes la abrimos. No pensemos que somos nosotros los que abrimos las puertas. Es Dios quien abre y quien cierra y nadie abre. Por eso le pedimos a Él, Señor, abrime una puerta. Te ruego que esta puerta se abra. Cuando la puerta se abra, eso es gracia, es favor de Dios. Nunca creamos o nunca pensemos que somos nosotros los que abrimos y cerramos las puertas. Es Dios el gestor de todos esos movimientos. Mi consejo es, prepárate porque Dios abrirá puertas en este tiempo grandes y eficaces. Quiero alentarte a que te prepares, a que nos preparemos como iglesia, porque este es un tiempo donde Dios va a abrir puertas grandes y eficaces. Amén. Amén. Gracia y favor vienen en este tiempo de parte de Dios. Gracia y favor vienen en este tiempo de parte de Dios. Yo declaro esta palabra sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que tiene que ver con vos. Gracia y favor, tiempo de puertas abiertas. Lo declaro en el nombre de Jesús. Prepárate, preparémonos. Vamos a estar alertas, enfocados, con visión y siendo productivos como Pablo. Una persona enfocada es una persona que tiene visión y que es productiva en todo lo que hace. Amén. 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 Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está